Entonces nosotros esperamos primero a que empiecen a desintoxicarse de la droga para empezar a trabajar este tema de la salud mental. O sea, tú debes de saberlo y aprender a separarlo. ¿Qué es la vida de adicción y qué es la vida emocional? Son dos cosas diferentes. Ajá. La adicción, no todos tienen el problema de las adicciones por los temas que ya hemos tocado acerca de las neuronas, cómo trabajamos nosotros los adictos a nivel neuronal. Somos diferentes, nuestro cerebro es diferente, nuestra sensibilidad es diferente a la de muchos de ustedes y por lo tanto llegamos a justificar nuestra adicción. Nosotros llegamos a justificar nuestra adicción porque nosotros no sabemos por qué nos drogamos, ¿no? Este problema con el que ya nacemos, porque es un problema del cerebro, no se ve, no te das cuenta. Y el que lo tiene lo llega a normalizar la sensibilidad, la hipersensibilidad, la llegamos a normalizar. Entonces, cuando empezamos a drogarnos, nosotros justificamos nuestra adicción. ¿De qué manera? Por ejemplo, yo sentía a veces como que no podía ser parte de un lugar, ¿no? Como que me sentía desadaptado de casa. Me costaba trabajo adaptarme a los núcleos sociales. Y mi personalidad se deformó, mi personalidad empezó a opacarse, como que mi personalidad empezó a ser no tan clara. Y eso yo lo sentí, o sea, el sentimiento de no pertenencia en un adicto ya uno lo siente desde antes de consumir. Cuando consumimos, esa es la razón por la cual consumimos, porque la droga nos da un sentido de pertenencia. La droga nos da un estímulo de pertenecer a un lugar y nos sentimos hasta cierto punto seguros emocionalmente y se nos van los complejos, se nos quitan los problemas, la irritación, todo eso se va. En el momento en el que llega el consumo, toda esa tensión emocional se nos va. Entonces, el consumo te desinhibe, el consumo te permite integrarte de una forma más fácil, mucho más fácil. Desde la risa, que a los adictos, a los alcohólicos les cuesta trabajo a veces sonreír por circunstancias, el alcohol y la droga te permite con una facilidad sonreír, te permite bailar, te permite integrarte. Entonces, en el momento en el que tú sientes la integración, el adicto la siente, aparentemente el problema se soluciona. Por eso nos gusta beber y nos gusta drogarnos, porque es como una trampa para nosotros volvernos adictos. Esa es la verdad. La verdad es que la droga y el alcohol nos desinhiben, pero nosotros justificamos esa verdad. Porque si le preguntamos a un adicto que si tiene complejos o le cuesta trabajo integrarse, regularmente va a haber una negación. Por el orgullo, porque nadie quiere sentirse como mal por algún problema, por algún complejo, ¿no? Todos tenemos complejos de inferioridad o de superioridad. Y nos cuesta mucho trabajo tener un equilibrio en esta parte de lo humano, ¿no? Entonces, el orgullo siempre sale para justificar nuestros actos. El orgullo lo justifica. Siempre vamos a buscar un culpable, ¿no? Para nuestro consumo. En el adicto, los culpables principales son los familiares, ¿no? Los papás, los hermanos, todas las personas que tiene a su alrededor. Va a ser su justificación para él estarse, para su consumo. Entonces, cuando ya el consumo empieza a ser más constante, cuando el consumo empieza a perder lo normal y se hace anormal, y las personas empiezan a percibir esto, siempre va a haber una persona que se acerque con el adicto y le diga, ¿sabes qué? Tienes problemas, ¿no? Con tu manera de beber o de drogarte. Y ahí es cuando el adicto va a justificarse. Es que yo lo hago porque no me entienden, ¿no? Es que yo lo hago porque me siento solo. Es que yo lo hago porque me dejaste solo. Es que yo lo hago porque perdí una persona. Es que yo lo hago porque las cosas me salen mal, porque intento trabajar y no puedo. Siempre va a haber una justificación para el consumo. La justificación no es la verdad, solo es una justificación.
como la enfermedad está por debajo del nivel del consciente de una persona, quiere decir que no te das cuenta, o sea, el adicto ni siquiera se da cuenta por qué consume. Si tú le preguntas a un adicto por qué consumes, va a tener un montón de justificaciones para responderte, pero casi no va a poder decir la verdad porque no la sabe, porque no hubo como una educación de esto, ¿no? En la vida de cada quien. Y socialmente, casi siempre las personas justifican las adicciones, ¿no? Las que consumen al menos. Casi siempre se justifican porque llega a normalizarse. Quizás en la etapa de la adolescencia es normal hasta cierto punto probar alcohol, drogas, ¿no? Hay personas que probaron la marihuana y no se volvieron adictos. Hay personas que se fueron de pinta, o sea, este tipo de cosas que vive un adolescente. Entonces nosotros llegamos a normalizar ya el exceso de este tipo de actitudes. Pero siempre va a existir dentro de nosotros como la pregunta del dolor, del verdadero dolor que estamos sintiendo, que no podemos expresar, porque a veces cuando lo tratamos de expresar, hay personas que se burlan, ¿no? De tus sentimientos, cuando eres niño, cuando a veces hasta los mismos padres llegan a reprimir este tipo de emociones, ¿no? Porque hay personas que piensan que llorar no está bien, ¿no? O te lo inculcan, te lo enseñan como educación desde casa, ¿no? Llorar no es bueno, no llores, ¿no? Los hombres no lloran, o ya no es para tanto, ¿no? Ya no te quejes tanto. La verdad es que todos los seres humanos tenemos ese permiso de un momento sentirnos mal y poder sanar. Lo que sucedió en nosotros fue que reprimimos estas emociones, estos sentimientos, y se convirtieron en un conflicto que empezó a hacernos daño. Este problema lo tenemos todos los seres humanos, o sea, no hay ningún ser humano que no viva este tipo de conflictos emocionales, ¿no? Yo a veces veía a mi mamá muy tensa, ¿no? Luego he percibido así a algunos de ustedes, muy tensos, con unas tensiones muy altas por las preocupaciones, ¿no? Porque están preocupados o están angustiados o tienen miedo o circunstancias que estén viviendo que los tensan, los ponen muy tensos. Es fácil, es tan fácil como tener una persona de confianza, acercarte con ella y decirle, ¿sabes qué? Me siento mal. Me siento mal porque tengo miedo, porque me siento mal. No me gusta lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces en ese momento cuando rodamos lágrimas, muchas veces da vergüenza, ¿no? Da vergüenza porque el qué van a decir, qué van a pensar, o tratamos de guardar una apariencia con las personas, ¿no? O sea, no tenemos ese hábito, ese buen hábito de aprender a manejar nuestra vida emocional. Entonces, si en casa es complicado, porque mira, yo a pesar de que tenía problemas de este tipo, me costaba mucho trabajo acercarme con mis papás y decirles, ¿sabes qué? Me siento mal. Me costaba trabajo, o sea, no sé, había algo que me detenía para no confiar en ellos. O sea, había algo que no me permitía confiar en mis padres. Y prefería muchas veces aislarme y llorar así escondidas, ¿no? O llorar por partes, por pedazos, meterme al baño, si se daban cuenta de que yo estaba llorando, luego limpiarme las lágrimas y salir, ¿no? Y si me preguntaban, ¿qué tienes? ¿Qué contesta uno? No tengo nada, ¿no? La verdad es que sí tenía, pero no tenía yo la confianza de con una persona acercarme y decirle, ¿sabes qué? Me siento mal. Y también el miedo, porque da miedo enfrentar esta parte un poquito oscura que la vemos nosotros, porque nos da miedo ver nuestro propio dolor. Yo creo que la ilusión de todas las personas, y yo ahí sí creo que podría generalizar, la ilusión de todas las personas es que la vida fuera muy bella, ¿no? Que la vida fuera bonita, que no hubiera problemas, que no hubiera ninguna catástrofe, que no hubiera pérdidas, que todos fuéramos eternos y que la pobreza no existiera, no hubiera niños abandonados, ni padres golpeadores, madres o padres infieles. Yo creo que esa es la ilusión de todos, pero eso no es la realidad. La realidad es que
nacemos en un mundo en donde existen estas cosas, ¿no? Y muchas veces dentro de nuestra casa llegan a pasar. No es que esté mal, es que esa es la verdad, porque somos seres humanos que tenemos problemas y que tenemos defectos y que aprendemos por medio de nuestros errores, ¿no? Muchos de nosotros hemos madurado a través de nuestros errores, ¿no? Cuando ya eres grande, regularmente maduras y volteas atrás y dices, chin, sí la regué, sí me equivoqué, pero ya hice conciencia de esto, ¿no? Ya me di cuenta y quizás esto no es tan malo, pero es una línea delgada entre la culpa y el arrepentimiento o el empezar a hacer conciencia de lo que hicimos mal en nuestro pasado. Ajá. Tú lo puedes ver con más facilidad porque tú no consumes, tú no estás drogado, tú no tienes sustancias que te estén fugando de esta verdad y entonces los problemas te han hecho madurar. A un adicto no. A un adicto no maduró por la razón de que estuvo fugándose por medio de la sustancia, ¿no? Por eso yo te decía hace rato, para nosotros el primer paso es detener el consumo, ¿no? Que no se droguen, empezarlos a desintoxicar de la droga primero para empezar a trabajar la vida emocional, porque la vida emocional es como un tapón para que nosotros empecemos a desarrollarnos en nuestra vida de una forma fluida. Todos los seres humanos tenemos aptitudes, cosas buenas, todos tenemos una esencia y todos tenemos algo que hemos detenido en el transcurso de nuestro desarrollo como personas. ¿Por qué? Por esto que estábamos diciendo, por la vida emocional, porque la vida emocional cuando no está canalizada te pierde. Quiere decir que hay momentos en los que a lo mejor tú volteas a tu lado y dices, ¿para qué me casé contigo, no? Porque ¿en qué momento me vine a casar contigo, no? Puede que voltees a ver a tu hijo y digas, ¿en qué momento te parí, no? ¿En qué momento cuando estabas chiquito y te vi tan tierno, tan bonito, tan que no hacías nada? ¿En qué momento, cómo no te puse una almohada en la cabeza y en ese momento te asesiné? De verdad que hay personas que llegan a pensar eso. ¿Por qué? Porque no es fácil aceptar la vida, no es fácil empezar a enfocar los problemas no como problemas, sino como oportunidades de crecimiento. No es fácil por la ilusión que todos los seres humanos tenemos de que la vida sea bonita, que sea bella, y lo que te enseñan en casa, pues es eso. Yo creo que, mira, pasa algo muy irracional. Todo papá quiere que su hijo o su hija encuentre una persona buena. Como que quieres que tu hijo encuentre una mujer que lo quiera, que te procure, ¿no? Y cuando mi mamá se dio cuenta que pues, la mamá de mis hijos era huevona, tenía defectos, empezaron estos roces, ¿no? Y yo también por mi propia ignorancia no supe separar los problemas de casa y iba y me quejaba con mi mamá de la mamá de mis hijos. O sea, le hablaba mal de la mamá de mis hijos a mi mamá. Esto generó en mi mamá un resentimiento contra ella y yo los dividí. Pero mi mamá también como que había idealizado, porque yo creo que todos los papás es la ilusión que tienen, ¿no? Que sus hijos vivan bien o al menos mejor que como nosotros no pudimos vivir, ¿no? Pero es algo irracional porque, mira, ningún ser humano aprende por medio de los aciertos. Ninguno. Todos los seres humanos aprendemos por medio de los errores. Hay más aprendizaje en los errores que en los aciertos. La soberbia que hemos tenido, muchas veces nos ha llevado a querer aparentar algo que no somos. O sea, no es tan importante, yo lo veo hoy, guardar una apariencia cuando en el fondo tú sabes que no es la verdad. Por ejemplo, luego había veces que en casa trataban ellos como de que todo estuviera muy limpio, ¿no? Todo muy limpio. Pero no es más importante la limpieza exterior que la interior. Porque de nada sirve que tengas un lugar ordenado por fuera si tú estás desordenado por dentro, ¿no? De nada sirve. Pero la educación es así. La educación moral muchas veces nos ha perdido y nos ha confundido al grado de que hemos caído en este error de guardar apariencias sin importarnos la verdad acerca de nosotros.
Y este es el problema con el cual nosotros empezamos a batallar, porque es una educación que viene desde casa, y muchas veces no nada más de casa, sino es una educación a nivel social. Porque a nivel social lo que te enseñan es que si tú tienes una carrera vales, y si no la tienes no vales. No todas las personas piensan de esa manera, pero muchas sí. A nivel social hay personas que piensan que una persona que tiene dinero vale y otra persona que no tiene no vale. Aunque tú sabes que eso no es cierto, muchas veces tratamos de guardar esa apariencia. ¿Esto por qué pasa? Porque tenemos esa educación y nos importa más, nos ha importado más tener lo que nos han hecho creer las personas que vale que lo que verdaderamente vale, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente vale? El día de hoy yo veo, primero, mi vida interior. ¿Por qué? Porque si mi vida interior no está alineada, nada de lo exterior va a estar alineado. O sea, quiere decir que yo pude en un momento cubrir o cumplir las expectativas de mi familia. Yo pude terminar una carrera, pero yo no me sentía bien. Y yo no era capaz de decirle a las personas, a mi familia, ni siquiera era capaz de decirme a mí mismo que esas cosas que yo había hecho en la vida no me habían llenado. No era capaz, porque es una verdad que estuve manejando yo mucho tiempo, y llega un punto en donde la vida te detiene y te muestra esta verdad. Te muestra esta verdad porque nada crece en la oscuridad. Es una palabra que manejamos aquí en los grupos, ¿no? Nada crece en la oscuridad. Entonces sí o sí va a llegar un momento de cada persona. Puede ser que llegue en la adolescencia, puede ser que llegue en una edad en donde tú ya tienes una edad considerable, 40, 45, 30, 35, o puede ser que llegue en tu edad adulta, cuando ya la guerra ya te dejó cicatrices, ya está todo esto. Pero sí o sí un ser humano siempre es confrontado por esta verdad, la verdad de la vida interior. Porque no hay nada más importante en un ser humano que su vida interior. Un ser humano es capaz de poder dar esa apariencia a nivel social y en el fondo no disfrutar su vida interior. O sea, un ser humano, por eso existe la neurosis, ¿no? Sí han vivido lo que es la neurosis, sí. La neurosis es una consecuencia del miedo a la vida, del miedo a las circunstancias, del miedo a que las dependencias que yo deseo tener no estén satisfechas. La neurosis es un miedo a perder el control de lo que yo creo que me va a dar la felicidad, lo que yo creo que me va a dar la seguridad. Todo ser humano pasamos por ese proceso. Yo creo que aún los que hemos recibido una educación espiritual, religiosa, una educación moral, de buena conducta en casa, yo decía hace rato, se aprenden más de los errores que de los aciertos, porque los seres humanos de esa manera es como encontramos la madurez emocional. Y esa es la razón por la cual a veces te dicen, no es lo mismo tener el conocimiento que tener la experiencia. No es lo mismo. Una persona puede tener el conocimiento, pero no puede tener la experiencia. Y si una persona no tiene la experiencia, no va a tener la misma sabiduría que la persona que solo tiene el conocimiento, porque son dos cosas muy diferentes. Son cosas que pueden entenderse de diferente manera. Ajá. Entonces había momentos en los que no podía entender por qué si había hecho todo lo que y me habían dicho que hiciera, no me sentía bien. Y estaba yo consumiendo drogas y estaba yo destruyéndome a mí, a pesar de que yo tenía todo para no hacerlo, como la gente me lo decía. Es algo que no se puede entender tan fácil, porque desde tu perspectiva tú puedes ver a tu familiar y dices, bueno, es que no entiendo yo por qué lo haces, ¿no? O sea, yo no entiendo, no me cabe en la cabeza por qué tienes todo para vivir bien y no vives bien. ¿Cuál es la respuesta de esto? Porque tú no sabes lo que él tiene por dentro. Tú no sabes las excusas que él tiene por dentro para estar consumiendo. El programa de Alcohólicos Anónimos, el programa de 12 pasos, va a entrar primero a esta parte, a la parte emocional, a la parte moral de una persona, de un ser humano. El programa de 12 pasos le va a permitir al que tiene el problema del alcoholismo sanar. ¿Qué es sanar? Sanar heridas, sanar traumas, sanar resentimientos de casa, porque aunque a lo mejor tú
yo te puedo decir, mira, tú no tengas culpa si un día le diste un manazo, si un día le diste una cachetada, si un día le diste un zape, si un día le diste un cinturonazo, si un día lo sacaste. Tú no sientas culpa porque él no se droga por eso. Pero él sí lo interpreta de esa manera. Él sí lo ve desde esa perspectiva. Él sí, como es hipersensible y distorsiona la realidad, él sí está seguro que está consumiendo por eso. Por eso es necesario que él sane. Hay algunos ejercicios que hacemos aquí en donde nos permitimos gritar groserías. No sé si han escuchado la terapia de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Casi la mayor parte del léxico que ocupan los grupos son groserías muy feas. Y a veces se expresan de una forma en donde sí puedes tú llegar a pensar y eso los va a recuperar. O sea, esa manera de hablar los va a llevar a sentirse bien, sí. ¿Por qué? No por las groserías que están diciendo, sino porque en ese momento tienen la oportunidad de expresarse como nunca han podido hacerlo porque los han limitado, los han reprimido. Y en un grupo dicen, solo son palabras, no vamos a llegar a los golpes. Hay inclusive algunos padrinos ya veteranos que les dan la sugerencia a los recién llegados que ven jóvenes y les dicen, mira, ponme la cara de tu papá, ponme la cara de tu abuelo, ponme la cara de tu Sancho, ponme la cara del que te robó, ponme la cara del que te golpeó, no importa, y dime todo lo que tú quieras con tal de que te sientas bien. ¿Por qué pasa esto? Porque nos dan la oportunidad de empezar a sanar. Puede ser de esa manera, puede ser de una forma un poco más íntima, en donde tenemos la oportunidad de acercarnos con otra persona y hablar cosas íntimas, cosas que no es tan necesario hablarlas en el público. La intención y la más importante es que logremos sanar lo que tenemos por dentro. No quiere decir que tengamos la razón. Es decir, yo decía que mi mamá no me quería. Eso no es la verdad. Mi mamá me ama. Mi mamá no me quiere. Mi mamá me ama. Pero desde mi perspectiva ella no me quería. ¿Por qué yo decía que no me quería? Porque no me prestaba su carro. Porque a mi hermano le daba más que a mí. Porque a él le daba más permiso. Porque, o sea, yo tenía una filosofía errónea acerca de lo que es el amor. Y distorsioné la forma en la que ellos trataron de educarme y yo interpreté que no me querían. Entonces, en el programa de Alcohólicos Anónimos me dan como la oportunidad y me dan chance y me dicen, órale, va. Te damos permiso de que pienses un momento de esa manera y saca las emociones que no has sacado durante tantos años. Pero también te tienes que dar cuenta de que no es la verdad. No es la verdad. Yo creo que a veces cuando una persona está consumiendo, dice cosas que no quiere decir. A veces una persona que está consumiendo puede romper muebles, vidrios, golpear paredes, azotar puertas, decir palabras, hacer cosas que muy en el fondo no quiere hacer, pero lo está haciendo. Está intoxicado y está bajo la influencia del alcohol o de la droga y por lo tanto puede llegar a lo mejor hasta querer asesinar a alguien, ¿no? Pero no quiere decir que eso sea él. No quiere decir. Quiere decir que cuando él se desintoxique, se va a dar cuenta de que lo hizo porque estaba bajo la influencia del alcohol o de la droga. Pero no es la verdad, no es la verdad de él. O sea, él está justificado porque estaba drogado, estaba tomando. Claro que si hace algo que pues esté muy mal y llegue al MP, el MP le va a decir, pues yo lo siento, ¿no? Pero vas a tener que pagar de alguna forma. Bueno, allá sí. Pero aquí no trabajamos ese tipo de condenas o de sentencias, ¿no? Tratamos de ser más comprensivos y de ver esta parte, cómo un adicto justifica sus actos por medio de lo que cree que le hicieron, lo que cree que vivió, y por eso es importante que él sane. Yo creo que a veces escuchar a una persona que tú sabes que está diciendo mentiras, es eso, es estar consciente de que no está diciendo la verdad, pero que sí tiene la oportunidad de sanar, aunque no piense correctamente, para después empezar a reeducar la manera de pensar
y cambiar los hábitos, porque la manera de pensar es un hábito. Nosotros hemos tenido la mente torcida, tan torcida, retorcida, que estamos acostumbrados a racionalizar la vida, a racionalizar la conducta. ¿Sí me estoy dando a entender o soy muy tonto para explicar? ¿Sí? Es que luego manejo yo términos que no son muy entendibles, ¿no? Pero si tienen dudas, por favor, díganme. ¿Sí? Nosotros tenemos esa tendencia a racionalizar. ¿Qué es racionalizar? Justificar un acto bueno por uno malo o uno malo por uno bueno. Tenemos esa tendencia porque somos seres humanos. Y más cuando se trata de este punto de que está de por medio, que yo no quiero que vean el dolor que traigo por dentro, porque me da vergüenza, porque mi orgullo no me lo permite o porque simplemente he tratado de guardar una apariencia social y ahora cómo me voy a mostrar lo débil que soy ante los demás. Ser débil no significa ser tonto, ser débil es encontrar una fortaleza dentro de ti, quizás esa que no has podido encontrar, que te ha taponeado, que te ha bloqueado tu verdadera esencia y que no te ha permitido fluir en la vida. No sé, cuando yo he llorado, he experimentado una esencia diferente, porque te sientes diferente, porque liberas una carga emocional de quizás a lo mejor de muchos años. Yo no estaba enojado con mi papá, lo que pasa que yo no entendía por qué él había tenido ese mal comportamiento conmigo y lo tenía, era como si tuviera ahí adentro ese golpe, pero no quería decir que yo no lo quisiera. Entonces cuando alguien me decía, ¿tú estás resentido con tu papá? Yo les decía, no. Y el padrino me decía, sí estás resentido con tu papá. Yo le decía, no, yo no estoy resentido con mi papá. Pero cuando empecé a ir a mi pasado y me di cuenta de que las cosas que viví con él cuando yo era pequeño no me habían gustado, y llegué y pude llegar yo a ese sentimiento que traía atrapado, me di cuenta que sí tenía un resentimiento por él. Les voy a platicar más o menos qué me pasó. Yo estaba con mi padrino, yo llegué cuando tenía, en ese tiempo era menor de edad, tenía como 16, 17 años. Y mi padrino, ya una persona adulta, ya madura, él era taxista, se llama Carlos, y él inmediatamente identificó que yo traía problemas con mi papá. Él lo único que hizo fue abrazarme y me dijo, cierra tus ojos. Yo cerré mis ojos y me dijo, perdóname, hijo. Entonces yo me quedé así como que, ¿qué estás haciendo, no? Y me abrazó más fuerte y me volvió a decir, perdóname, hijo. Y entonces él empezó a insistir. Cuando yo empecé a sentir me dio miedo. Cuando él vio que me dio miedo, me abrazó más fuerte hasta que empecé a llorar. Y entonces lloré. Él hizo esta parte como de ejercicio como si fuera mi papá, porque él sabía que era lo que yo necesitaba hacer. Él sabía que yo necesitaba sanar esa parte con mi papá. Y cuando me paré, me sentí descargado completamente. Yo me paré, era algo que yo no había hecho con mi papá porque las veces que lo intenté hacer, él me rechazaba. Y él me decía que eso no estaba bien y muchas veces también por su propia ignorancia y quizás también por el miedo que él tenía a encontrar su propio sentimiento lo evadía. Porque también mi papá, no porque fuera mi papá, era perfecto, también tenía debilidades y problemas, ¿no? Pero lo que sucedió fue eso, cuando yo viví eso, empecé a sentir una descarga de emociones. Me sentí bien y nunca yo me había sentido así. Entonces cuando vi a mi papá, cuando lo vi después de ese ejercicio, me puse a llorar, pero yo no le dije nada, solo me puse a llorar. ¿Por qué? Porque era algo que yo había querido hacer desde hace mucho tiempo, que no había podido porque yo ya estaba indolente, porque la droga a un adicto lo deja indolente, lo enfría, le enfría todos sus sentimientos. Es por eso importante el tema de la desintoxicación. Son fases, son etapas de la recuperación. La recuperación de un adicto no nada más es dejar de consumir. La recuperación de un adicto no nada más es sanar emociones. También es cambiar esta manera de pensar que tenemos distorsionada para poder enfrentar la vida de una manera diferente. Son etapas que vive un adicto cuando está en su proceso de rehabilitación. ¿Qué es lo que mucha gente piensa? Que lo llevo al centro de rehabilitación y ahí se los dejo 2, 3 meses. En un mes yo creo ya está listo, como que ya debe haber entendido, ¿no? No, esa no es la verdad. La verdad es que la droga te deja muy intoxicado de la mente y del cuerpo, a veces mucho tiempo, depende del grado de consumo que haya habido. ¿Para qué?
para que empecemos a aflorar esta parte emocional que nos ha bloqueado, que nos ha impedido la madurez emocional. Y posteriormente va a llegar lo que le llaman en los grupos la sobriedad o la madurez emocional, ¿no? Poder enfrentar la vida de una forma diferente, perderle el miedo, cambiar los conceptos de lo que nosotros habíamos interpretado como un problema que no son problemas. Yo hoy creo que el hecho de haber vivido cosas que me costaron trabajo enfrentar, solo eran para que yo tuviera la oportunidad de ser más fuerte emocionalmente. Porque una persona que es fuerte emocionalmente es porque ha tenido unas batallas y las ha superado, duras. Cualquier persona podría sentir compasión de alguien que, por ejemplo, ha perdido su matrimonio, ¿no? Y que pobrecito, perdió su matrimonio, pobrecita, perdió su matrimonio, la dejaron sola, desamparada. Pero una persona que es madura emocionalmente, muy en el fondo, lo que piensa es, entonces este es un momento para empezar a crecer más emocionalmente. La vida te está dando esa oportunidad de crecer más emocionalmente. Y de que tú te des cuenta cuáles han sido los problemas, los conflictos que te ocasionaron esa pérdida. Porque sí hay una razón. En muchos casos, ¿cuál es? El adicto, ¿desde dónde parte? Desde su soledad, sus vacíos. Las dependencias las convierte en relaciones. Pero él parte siempre desde ahí. Su vida adictiva, en cuanto a sus relaciones y en cuanto a su consumo, siempre va a partir desde sus vacíos que tiene. Un adicto se relaciona desde ahí. Y de verdad que es muy duro, es muy doloroso cuando ya eres adulto y te das cuenta de que construiste toda una vida desde tus vacíos. Yo llegaba a tener maestros luego en la primaria que los veía yo siempre muy enojados, ¿no? Y eran los maestros esos que siempre estaban como que tratando mal a los niños. Y yo creo que es por esto. O sea, es porque una persona construye su vida desde sus vacíos. Y crees que eso te va a dar un resultado y la realidad es que no. No te da un buen resultado. Entonces cuando creces te amargas. Como que empieza a sentirse algo amargo en tu vida y eso te hace que te vuelvas neurótico. Y la neurosis es algo muy, muy, muy feo porque se carga desde que amanece hasta que anochece. Y a veces ni descansas. A veces hasta en el sueño te andas peleando con todo. Ya me vieron. Y eso es comprensible porque somos seres humanos y no todos los seres, más bien ningún ser humano nace sabiendo esto que estamos hablando ahorita, esto que yo estoy hablando, ¿no? Entonces es la salud mental, es la salud emocional, la que yo considero que es más importante. Por ahí hay algunos expertos que dicen que hay muchas enfermedades que parten de esta vida emocional. Muchas enfermedades es una consecuencia de la vida emocional, del desgaste emocional, cuando ya la vida es muy pesada porque crees que si fue injusto o es injusto. Y la realidad es que no, la realidad es que no hemos podido llegar a ese punto de sanar. Entonces yo creo que tanto para un adicto como para el coadicto o el que está viviendo con un adicto son momentos muy importantes en la vida porque también para ti es una oportunidad de sanación. Nadie quiere tener un enfermo a su lado porque el cargar con un enfermo es pesado. Es estar yendo a consultas, medicamento, te privas de tu vida y el problema de las adicciones es una enfermedad. ¿Por qué? Ya lo he explicado yo por qué lo catalogan como una enfermedad, por la cantidad de muertes que ocasiona la droga, no porque el alcoholismo o las drogas sea como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Por eso la Organización Mundial de la Salud la cataloga como una enfermedad. Entonces, la familia siempre va a tener esta carga, porque, pues así es, esa es la verdad, es la realidad. Pero yo creo que ustedes que están aquí del día de hoy son afortunados, ¿no? Porque tienen la oportunidad de no ver este problema como un problema, sino como una oportunidad de desarrollo emocional, ¿no? No es el único, yo estoy seguro 100% que no es el único conflicto que vas a tener y no es el único conflicto que has tenido en tu vida. Cada uno de esos problemas no son problemas, son oportunidades para sanar, para crecer, para evolucionar, para que nos demos cuenta de que